Hola amigo y hermano, aquí estamos otra vez y vamos siguiendo lo prometido. Y lo prometido era que empezamos la vida pública de Jesús de Nazaret. Esta vida pública sabemos que empieza en Caná, en las bodas de Caná. Estas bodas, en un texto elocuente, es lo que se dice de la fe al final del relato de esta boda de Caná. El relato termina diciendo que este fue el principio de los signos que hizo Jesús y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Lo relata Juan en el capítulo 2, versículo 11. En realidad, ¿qué es lo que hizo allí Jesús? Para que sus discípulos creyeran en él. Si nos limitamos a decir que lo que hizo fue convertir el agua en vino, eso, y solamente eso, en realidad no decimos lo que allí sucedió. Porque el agua que Jesús convirtió en vino fue a la que se utilizaba para los ritos de la purificación religiosa, tal como estaba organizado y dispuesto por los fariseos. El agua llevaba 6 tinajas de piedra, que contenían una cantidad que oscilaba entre los 500 y los 700 litros en total. La piedra y la cantidad de agua ritual indican a todas luces la pesadez y la enormidad de la religión a la que aquella familia tenía que someterse, al tiempo que el vino abundante y excelente que Jesús le ofrece simboliza el amor humano que colma el anhelo de la felicidad humana. Pues bien, el signo sorprendente de Jesús en Caná fue anular la pesada y enorme presencia de la religión y sustituir semejante enormidad y pesadez ¿por quién? Por el gran gozo y la alegría y el santo disfrute que lleva consigo el poner y tener el mejor vino. Y esto fue el semión, el símbolo que llevó a los discípulos a creer en Jesús. De ahí hay que deducir si que el Evangelio nos relata el proyecto de Jesús, lo que en realidad nos dice es que a Jesús lo encontramos no en el sometimiento de la religiosa, de los religiosos, sino en el gozo y la felicidad del humano. Una cosa parecida, aunque no sea igual, es lo que pasó con Jesús, con la mujer samaritana, la del pozo.
Según el cuarto evangelio, Jesús entendió y habló de la fe de manera que orientó las creencias, no hacía la ortodoxia de lo sagrado, sino que hacía la laicidad de lo que es profano. Igualitario y común a todos los seres humanos. Esto es lo que queda patente después del relato de la boda de Caná, cuando el Evangelio de Juan vuelve a utilizar el verbo creer, el pisteuo, en la conversación con la mujer samaritana. Jesús le pide que crea en él, es decir, que se fíe de él, de lo que le va a decir. Y lo que le dijo fue que se acabó el tiempo de adorar a Dios en este templo o en otro templo. Fuera el que fuera, el de Jerusalén, los judíos, y el de Monte Garizim, el de los samaritanos, Jesús suprimió lo sagrado como espacio privilegiado para relacionarse con Dios. Eso, a juicio de Jesús, se acabó. A Dios lo encuentra cada uno en la verdad, en la rectitud, en la honestidad de su propia persona. Por eso el texto concreto le dice aquello: ya llegará el tiempo en que no adoréis a ningún templo, sino al Dios creador en espíritu y en verdad. Hemos llegado así a una conclusión determinante, y es la siguiente: Jesús desplazó el punto de encuentro con Dios. Según el Evangelio, Dios ya no estaba en la ortodoxia de lo religioso, sino en la honradez del humano, lo cual obliga a preguntarse por qué hay tanta gente que es más respetuosa en la sacralidad del templo que en la laicidad del encuentro con cualquier ser humano, aunque sea excluido, un preso, un extranjero, un pecador. Por eso es evidente que en la Iglesia hemos marginado el Evangelio. Y al marginarlo en la Iglesia, también lo hemos marginado en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Así de claro, creo. Bien, lo mismo que hemos visto la samaritana, podemos decir lo del ciego de nacimiento. La teología de la fe, en su relación a la religión y al Evangelio, tiene un cuarce mucho más profundo que casi nunca tenemos en cuenta, y que precisamente por esto no acabamos de comprender el significado y el alcance de la fe en nuestras vidas y en nuestra sociedad. En los relatos de la curación del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro, el Evangelio de Juan pone al descubierto la relación conflictiva que existe entre la religión y el Evangelio.
lo que nos lleva a tomar conciencia de los verdaderos motivos que nos ha llevado a tantos cristianos y a la misma Iglesia a darle mucha más importancia a la religión y sus ceremonias que al Evangelio y sus exigencias. El detallado episodio de la sanación del ciego empieza aportando un dato interesante para la historia de la medicina. Jesús advierte a los discípulos que la ceguera y en consecuencia cualquier otra enfermedad o limitación corporal no tienen nada que ver con el pecado. Ellos pensaban que el que tiene una enfermedad, la lepra, estaba cojo, ciego, pues era un castigo de Dios. O sea, no existe relación alguna entre la enfermedad, la buena o la mala conciencia que el enfermo tenga ante Dios, aunque haya pecado y sea un terrorista, por poner algo extremo. Es decir, Jesús secularizó la enfermedad y las limitaciones físicas. La religión no tiene nada que ver con eso. Ni Dios castiga con enfermedades y desgracias a los que son pecadores. El hecho que centra todo el relato de la curación del ciego, Jesús realizó esta curación en sábado, otra que te pego, es decir, hizo una vez más lo que estaba prohibido por la religión, lo que fue motivo para el consiguiente enfrentamiento con los fariseos. Pues una vez más, la religión se enfrenta al humano. Y desde el momento en que este enfrentamiento se produce, el ciego recién curado por Jesús se ve y se siente solo y abandonado en la vida. Referente a sus vecinos, referente a los amigos, incluso a los padres, los hermanos, todos se desentienden de aquel pobre y desamparado. Es la fuerza de la religión, la seguridad que da el hecho de sentirse protegido por la observancia religiosa, una experiencia que es el disfraz de la cobardía. Hasta que la dureza y la inmunidad de la observancia religiosa terminó en la descalificación total, los observantes religiosos lo insultaron, lo humillaron y todo terminó como suelen terminar los enfrentamientos fuertes con la religión. Lo echaron fuera. Es decir, los observantes religiosos lo expulsaron y lo excomulgaron, que diríamos hoy. Y fue entonces, precisamente, cuando rompió con la religión y la religión rompió con él. En este momento y en semejante situación, cuando el ciego curado se encuentra con Jesús y se postra ante él, utilizando el verbo prokimeneo, y hace la afirmación fundamental de la fe, creo, Señor, lo cual quiere decir que si el Evangelio nos dice la verdad, llegamos a una conclusión tremenda. La fe en Jesús y su Evangelio es posible y auténtica cuando uno se comporta de manera
que se vea rechazado y excomulgado por la religión. La pregunta es obvia, hermano y amigo. ¿Se comprende por qué los hombres de la religión, sin ser conscientes de lo que hacen, porque son ignorantes, no lo hacen por malicia, lo que en realidad consiguen es lo de siempre hemos dicho, marginar el Evangelio? Otro caso, más que caso es una acción que se da, es cuando una persona da vida de la verdad fuerte, es una amenaza. ¿Para quién? Para la religión. Veamos este hecho. Pero sin duda alguna, donde el Evangelio de Juan plantea con más fuerza y más graves consecuencias la relación entre fe y religión y Evangelio, es el relato de Lázaro, amigo de Jesús. Cuando Jesús le hace volver a la vida. Es el tema que ocupa íntegramente el capítulo 11 del Evangelio cuarto. En efecto, de la fe se habla en este capítulo hasta 8 veces. Un dato que nos indica la enorme importancia que la fe tenía en este episodio. Pero no solo la fe, también la religión y el Evangelio son factores determinantes en este suceso de Lázaro. Pero, para comprender lo que este episodio nos quiere enseñar, es muy importante tener en cuenta el momento, el lugar y el Evangelio de Juan sitúa el acontecimiento. El hecho sucede en Betania, muy cerca de Jerusalén, y sucede en víspera de la pasión y muerte de Jesús. Por eso es importante recordar estas circunstancias, porque son clave para comprender lo que allí realmente sucedió. Baste pensar que este hecho fue como la gota, que dicen los castellanos, que colma el vaso. El origen del conflicto decisivo y final que provocó la condena a muerte que el Sanedrín, reunido de urgencia, dictó contra Jesús. Se puede decir también que al devolver la vida a Lázaro, Jesús se jugó su propia vida. Porque es una constante en la enseñanza y la actividad de Jesús, que donde y cuando el Evangelio da vida, allí, por eso la religión limita la vida, complica la vida y hasta amenaza la vida, llegando incluso a causar la muerte. O sea, si el Evangelio da vida, la religión da muerte. Es lo que Jesús hizo con Lázaro y lo que el Sanedrín hizo con Jesús. Los breves relatos de los evangelios destacan de forma insistente que a Jesús le interesó y le preocupó sobre todo el problema de la salud. Es decir, a Jesús le preocupó sobre todo
la defensa de la vida, la plenitud de la vida, la dignidad de la vida y el disfrute de la vida que tenemos que hacer, que vivir. Por eso, en los relatos de curaciones, sobre todo en los casos en los que Jesús le devuelve la vida a un difunto, lo que menos importa es si el episodio sucedió tal como se relata. Lo que de verdad interesa, ¿qué será? En esos episodios no es su histirosidad, sino su significatividad. Y el significado constante es siempre el mismo. Para los hombres de la religión, lo primero es la observancia de la religión, mientras que para Jesús en su Evangelio, lo primero es dar vida, remediar el sufrimiento, curar la enfermedad, y si el problema no es ya la enfermedad, sino la muerte, Jesús devuelve la vida al difunto, aunque eso le cueste el conflicto mortal con lo que por defender su religión y su templo toma la decisión de matarlo. Esto, ni más ni menos, es lo que viene a relatar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Por eso en este capítulo se insiste tanto en la fe, porque la fe en Jesús, que es fiarse de Él y poner en Él nuestra confianza, nuestra seguridad y la solución de nuestros problemas, aunque sea el problema indisoluble de la muerte. Es una amenaza tan tremenda para la religión que sus dirigentes se vieron ante la disyuntiva de acabar con Jesús y su evangelio, o terminar ellos y su religión desapareciendo. Un momento. En pocas palabras, lo decisivo en los evangelios no es la verdad de la historia, sino el significado que cada relato tiene para nuestro proyecto de vida, para nuestro fiel el seguimiento de Jesús. Por eso, ya lo he dicho antes, el Evangelio insiste aquí repetidamente en la fe. El interés de Jesús se centra en que sus seguidores, discípulos, crean, que tengan fe, es decir, que se fíen de Él en el tema capital de la vida en toda su plenitud. Por eso Jesús no va a Betania cuando lo llaman las hermanas de Lázaro, y retrasa tanto la visita a las hermanas, Marta y María, de Lázaro, que llega a Betania cuando llevaba ya 4 días en el sepulcro. Algo quería demostrar Jesús con esta actitud. Por eso, la pregunta es, ¿por qué este comportamiento tan extraño de Jesús? ¿Era algo intencionado y tenía una finalidad concreta? Dejar patente que la fe es fuente de vida, aunque nos pueda costar la misma vida. Por eso, cuando la vida, la forma de vivir, el estilo de vida, la conducta en general, del que transmite y contagia la fe, representa un conflicto para la religión y sus intereses, esa fe.
y esa religión no pueden convivir juntas. Entonces es cuando la vida del seguidor de Jesús es y representa una amenaza para la religión. En esto, exactamente, es lo que vieron claro los miembros del Sanedrín que condenó a Jesús. Lo sentenció y no paró hasta conseguirlo del procurador romano que fuera crucificado. Es decir, que terminara sus días en este mundo como un delincuente ejecutado, la muerte más despreciable que la sociedad puede adjudicar a un individuo. Cuando un sujeto, y este es lo concreto de todo este relato de Caná y el principio de la vida de Jesús, digo que cuando un sujeto o una institución goza de reconocimiento social, tiene que preguntarse en serio si sigue o no sigue a Jesús y su evangelio. Ahí está. Y ahí nos quedamos. Y ya lo veremos en otro vídeo. Y lo que vamos a ver en el otro vídeo es el seguimiento de Jesús vivido y confundido. ¿Te parece? Lo veremos. Un abrazo.